Cuando Logan Carter, CEO de Red National Bank, se infiltró para revisar una de sus sucursales, descubrió un secreto impactante: un empleado atrapado en el miedo, controlado por el poder despiadado de un gerente. Como CEO de Red National Bank, Logan había construido su carrera desde cero. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos que dependían de informes y presentaciones pulidas, él prefería un enfoque más directo. Se infiltraba como un cliente común para ver la verdad por sí mismo. Esa noche, eligió una pequeña sucursal en Cincinnati, Ohio. En el papel, todo parecía estar bien. Ganancias constantes, reseñas positivas de los clientes. Pero Logan había aprendido algo en sus años de liderazgo. Los números no cuentan toda la historia. Vestido con una camisa azul marino y jeans, entró en la sucursal, integrándose con la multitud que salía del trabajo. El banco tenía una quietud familiar de tarde-noche. Solo un puñado de clientes terminando sus transacciones antes de irse a casa. Sin embargo, algo no estaba bien. Los cajeros se movían con precisión mecánica, sus sonrisas educadas pero forzadas. El aire estaba pesado. Una tensión no dicha flotaba bajo la superficie. Logan había visitado muchas sucursales, pero esta tenía una energía diferente, sutil, pero inconfundible. Entonces, lo escuchó. Un sollozo suave, ahogado, apenas perceptible, proveniente de la sala de descanso al fondo. Logan se quedó inmóvil. Sus instintos se activaron. No era el tipo de frustración casual que viene de un turno largo o un cliente difícil. Esto era algo más profundo, algo que no estaba destinado a escuchar. Sus ojos se dirigieron al gerente de la sucursal, un hombre alto con un traje gris rígido, que estaba cerca de las oficinas. Su postura era rígida, su mirada vigilante. No solo estaba supervisando, estaba controlando. Y Logan sabía, sin lugar a dudas, que algo estaba muy mal dentro de este banco. Logan Carter no había heredado una fortuna. No le habían dado una oportunidad dorada ni un apellido poderoso para abrirle puertas. Había ganado todo. A los 19 años, tomó su primer trabajo como cajero a medio tiempo mientras estudiaba finanzas en una universidad estatal. Los días eran largos, clases temprano en la mañana, seguidas de turnos consecutivos en el banco, y sesiones de estudio nocturnas que a menudo terminaban con él dormido sobre sus libros. Había lidiado con clientes impacientes, aprendido los entresijos de las transacciones financieras y visto de primera mano lo que significaba estar en la línea del frente del sector bancario. Subió peldaño a peldaño, de cajero a asistente de gerente, luego gerente de sucursal y finalmente, al mundo corporativo. Entendió lo que significaba luchar, esforzarse, pelear por cada ascenso. Por eso, cuando se convirtió en CEO de Red National Bank, se negó a ser el tipo de líder que tomaba decisiones desde una torre de marfil. Las hojas de cálculo, los informes y las evaluaciones de desempeño solo contaban la mitad de la historia. La verdadera verdad de cómo operaba una sucursal se encontraba en los suspiros agotados de los empleados después de un largo turno, en las sutiles vacilaciones de un cajero al tratar con un cliente difícil, en las salas de descanso donde los trabajadores susurraban sobre cosas que tenían miedo de decir en voz alta. Por eso, cada pocos meses, Logan se infiltraba, sin guardaespaldas, sin séquito corporativo. Nadie sabía quién era. Entraba a las sucursales como un cliente común, mezclándose con la multitud, tomando notas mentales y observando señales de que algo no estaba bien. Había descubierto gerentes perezosos, operaciones desorganizadas y un mal servicio al cliente antes, pero esa noche algo se sentía diferente. En el papel, esta sucursal de Cincinnati era una de las mejores en desempeño. Altos beneficios, buenas reseñas de clientes, sin quejas internas. Pero Logan había estado lo suficientemente tiempo en la industria para saber que los números no siempre dicen la verdad. Al entrar, tenía un solo objetivo: descubrir qué estaba pasando realmente dentro de esas paredes. Logan dio un paso más adentro del banco, sus ojos escaneando la sala como un observador experimentado. Años de experiencia lo habían entrenado para captar el lenguaje no verbal de un lugar de trabajo. Lenguaje corporal, microexpresiones y la tensión oculta que los números nunca revelaban. Algo no estaba bien aquí. La atmósfera estaba demasiado tranquila, pero no de una manera pacífica. Era el tipo de silencio que se generaba cuando las personas tenían demasiado miedo para hablar con libertad. Sus ojos se fijaron en el gerente de la sucursal, un hombre de unos 40 años, parado rígidamente cerca de la oficina trasera. Derek Hudson. Logan había leído su expediente antes de entrar. Un gerente experimentado, sin quejas formales, con un historial limpio. Pero un pedazo de papel no podía mostrar cómo se comportaba un hombre.
Derek no solo supervisaba las operaciones, estaba observando, controlando, calculando. Sus ojos azules y penetrantes escaneaban la sala como un depredador asegurándose de que su presa no se saliera de la línea. No parecía preocupado por los clientes, su enfoque estaba únicamente en los empleados. Logan desvió la mirada hacia los cajeros. Un cajero joven, no mayor de 24 años, estaba ayudando a una mujer de mediana edad a depositar un cheque. Su gafete decía Tyler. Algo en él parecía extraño. Sus dedos se mantenían demasiado tiempo sobre el teclado antes de escribir, y su sonrisa parecía forzada, como si estuviera esforzándose demasiado por parecer normal. Cada pocos segundos, echaba un vistazo hacia Derek Hudson, como si buscara su aprobación silenciosa. Logan ya había visto esto antes. Miedo. Dirigió su atención a los clientes. Nadie parecía molesto. No había largas filas. Ningún cliente iracundo gritando sobre cargos en su cuenta. Si todo parecía normal a simple vista, ¿por qué los empleados se veían tan tensos? Entonces lo escuchó. Un sollozo suave y ahogado. El sonido era débil, apenas perceptible, pero lo suficientemente distinto como para hacer que Logan se detuviera en seco. Su cabeza se giró instintivamente hacia la parte trasera de la sucursal, donde la puerta de la sala de descanso de los empleados estaba ligeramente entreabierta. Adentro, vio a una cajera joven, Emily Walker, sujetando el borde de la mesa como si intentara mantener el control. Sus manos temblaban, sus hombros estaban encorvados hacia adelante en una postura defensiva. Su rostro estaba apartado de la puerta, pero Logan pudo ver los sutiles temblores en su cuerpo. Estaba llorando. Un empleado masculino, Jake, según su gafete, estaba de pie junto a ella, hablando en tonos bajos y urgentes. Su postura no era agresiva, pero su preocupación era evidente. Se inclinaba ligeramente hacia ella, intentando consolarla sin llamar la atención. El estómago de Logan se apretó. Esto no era frustración por un cliente difícil. No era el agotamiento de un turno largo. Esto era algo más profundo. Algo que no estaba destinado a presenciar. Miró a Derek Hudson, que seguía de pie cerca de la parte trasera, con los brazos cruzados, los ojos escaneando la sala. ¿Lo había escuchado? ¿Era esto lo que hacía que el banco se sintiera diferente? Logan había pasado años desarrollando un instinto para detectar problemas, y en este momento, cada fibra de su ser le decía que algo estaba muy mal. Logan tomó su lugar en la fila, ocultando su escrutinio con una actitud casual. Desde afuera, parecía solo otro cliente esperando su turno, pero su mente trabajaba rápido, desglosando cada detalle, cada interacción, cada señal de incomodidad en la sala. La tensión en el aire no era solo su imaginación. Los empleados constantemente echaban miradas hacia Derek Hudson, sus expresiones tensas, sus movimientos rígidos. Era sutil, pero una vez que Logan lo notó, vio el patrón en todas partes. Un cajero joven dudando antes de responder a la pregunta de un cliente. Los hombros de una oficial de préstamos tensándose cuando pasaba frente a la línea de visión del gerente. La forma en que las conversaciones se interrumpían abruptamente cada vez que Hudson pasaba cerca. Esto no era solo un lugar de trabajo estricto. Esto era un ambiente controlado, dictado por el miedo. Logan dejó que sus ojos se desviasen de nuevo hacia la sala de descanso, donde Emily seguía sentada, sus dedos sujetando la mesa como si intentara mantenerse unida. Jake se arrodilló junto a ella, su voz baja pero urgente. Logan se esforzó por escuchar, atrapando fragmentos de su conversación sobre el sonido de las transacciones silenciosas. Jake, no puedes dejar que él te haga esto. Emily, solloza, negando con la cabeza. ¿Qué opción tengo? Ya lo dejó claro. Si no hago lo que dice, me despide. Logan sintió que una lenta rabia se asentaba en su pecho. Esto no era por un cliente difícil. No era por el estrés laboral. Esto era abuso interno. El tipo de situación en la que el poder se utilizaba como arma, donde un empleado se sentía atrapado sin salida. Derek Hudson. Logan no sabía exactamente qué le había hecho el hombre a Emily, pero no necesitaba todos los detalles aún. Sus palabras eran suficientes. Si no hago lo que dice, me despide. Eso no era un malentendido. Eso no era exageración. Eso era miedo. Los dedos de Logan se cerraron ligeramente en un puño, pero mantuvo la compostura, controlando su expresión para que pareciera indiferente. Había lidiado con gerentes tóxicos antes, pero esto se sentía peor que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Luego, un movimiento en la parte trasera del banco llamó su atención. Derek Hudson lo estaba mirando. No directamente a él. No tenía ninguna razón para sospechar que Logan no fuera un cliente común, pero sí a la sala de descanso,
donde Emily y Jake seguían conversando. Su expresión se oscureció, y Logan vio el cambio en su postura, el endurecimiento de sus hombros, el ligero apretón de su mandíbula. No solo estaba observando a sus empleados, los estaba rastreando, controlándolos. Y ahora, no le gustaba lo que veía. El estómago de Logan se revolvió. Necesitaba hacer algo. Necesitaba más información. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la voz de un cajero lo devolvió a la realidad. «Señor, puedo atenderlo por aquí». Logan se giró hacia el mostrador, forzando una sonrisa educada. Por ahora, jugaría el papel de un cliente común. Pero en su mente, el juego ya había cambiado. Logan se acercó al mostrador con la misma calma y actitud relajada que siempre usaba cuando se infiltraba. Deslizó un comprobante de depósito sobre el cristal y miró el gafete del cajero. Tyler, joven, quizás de 20 y tantos años. Cabello corto y castaño, afeitado. Lo más notable, visiblemente ansioso. Logan había interactuado con miles de cajeros a lo largo de su vida, y este era el primero que parecía caminar sobre cáscaras de huevo. «¿Cómo va tu día?», preguntó Logan, manteniendo un tono ligero. Tyler dudó. Fue rápido, apenas un segundo de retraso, pero Logan lo notó. «Bien», dijo Tyler, voz controlada pero no convincente. Sus dedos se mantenían suspendidos sobre el teclado antes de finalmente escribir el número de cuenta de Logan. Logan se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando su voz lo suficiente para que solo Tyler pudiera escuchar. «El gerente siempre está tan involucrado en las transacciones de los cajeros». Los hombros de Tyler se tensaron. Miró rápidamente, demasiado rápido, hacia Derek Hudson, quien aún estaba parado cerca de la parte trasera, observando la sala como un depredador. Quiero decir, a él le gusta que las cosas se hagan de cierta manera», dijo Tyler, apresurándose a cambiar de tema. Necesitaba ese depósito en cuenta corriente o en ahorros. Logan no insistió. Sabía cuando alguien tenía miedo de hablar. «Cuenta corriente», respondió, aún observando las manos de Tyler, que temblaban ligeramente mientras escribía. Lo que sea que estuviera pasando en este banco, no se trataba solo de liderazgo estricto o altas expectativas. Se trataba de miedo. Tyler deslizó el recibo sobre el mostrador. «Aquí tienes, señor. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar?». Logan tomó el recibo pero no respondió de inmediato. En su lugar, bajó un poco más la voz. «Cuídate, Tyler». Tyler parpadeó, como si lo hubiera tomado por sorpresa, pero asintió rápidamente. «Sí, tú también». Logan se alejó del mostrador, pero no se estaba yendo. En su lugar, caminó tranquilamente hacia el escritorio del oficial de préstamos, sacando su teléfono como si estuviera revisando mensajes. Desde esa posición, tenía una vista clara de la sala de descanso. Emily seguía adentro, aunque ya se había limpiado la cara y ahora se sentaba más erguida. Jake seguía a su lado, hablando en voz baja. Entonces, Logan lo vio. Derek Hudson se dirigía hacia ellos. Su paso era calculado, no apurado, no agresivo, pero intencional, como un depredador acercándose a su presa. Y en el momento en que Emily lo vio, se congeló. Fue casi imperceptible, la forma en que su columna se bloqueó, como sus dedos se apretaron en puños sobre su regazo, como sus ojos bajaron instantáneamente al suelo. Esto no era mala gestión. Esto no era solo un lugar de trabajo tóxico. Esto era algo mucho, mucho peor. Logan respiró lenta y deliberadamente. Sabía cuándo alejarse y cuándo avanzar. No podía irse ahora, no cuando las señales eran tan claras. Necesitaba pruebas, evidencia de lo que estaba pasando dentro de esta sucursal. Algo que confirmara lo que sus instintos ya sabían. Derek Hudson estaba dirigiendo este lugar con control y miedo. Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia Jake, el empleado masculino que había estado consolando a Emily antes. Jake ahora estaba de pie cerca del mostrador lateral, apilando los recibos de depósito en una pila ordenada. Sus movimientos eran tensos, mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar. Logan se acercó de manera casual, asegurándose de que su presencia no pareciera calculada ni sospechosa. Alcanzó la taza de bolígrafos sobre el mostrador, pero luego se giró hacia Jake. «Oye», dijo Logan con tono relajado, «¿tienes un bolígrafo que me puedas prestar?». Jake dudó. Fue breve, un destello de incertidumbre, un segundo de más antes de responder. Luego, sin mirar a los ojos de Logan, rápidamente tomó un bolígrafo del mostrador y se lo entregó. «Sí, claro». Su voz era neutral, demasiado neutral. Logan tomó el bolígrafo, pero no se alejó. En su lugar,
Dejó que su voz bajara un poco más. Esa chica, dijo, manteniendo su tono casual pero controlado, parece estar bastante angustiada. Está bien. Jake se congeló. Fue apenas perceptible, pero Logan lo notó. La forma en que sus dedos dejaron de moverse, como sus hombros se tensaron, como sus ojos parpadearon, solo por un segundo, hacia la parte trasera del banco donde estaba Derek Hudson. Jake volvió a su tarea. Estará bien. Una respuesta estándar. Una mentira. Logan tocó ligeramente el bolígrafo contra su palma, observando cuidadosamente la reacción de Jake. No parece, dijo Logan. Jake exhaló por la nariz. No miró a Logan, pero sus manos se apretaron alrededor de la pila de papeles. Por un momento, Logan pensó que no diría nada más, que simplemente se encogería de hombros y seguiría adelante. Pero luego, finalmente, Jake habló, su voz baja, apenas por encima de un susurro. No tiene opción. El pulso de Logan se desaceleró. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cuidado. Jake tragó con dificultad. Sabía que estaba cruzando una línea. Siguió moviendo las manos, ajustando los papeles en el mostrador como si el simple acto pudiera protegerlo de la conversación. No puede permitirse irse, murmuró. Y él lo sabe. La mandíbula de Logan se apretó. Había visto este patrón antes. Los jefes tóxicos tenían un método. No solo intimidaban a los empleados. No solo hacían que el trabajo fuera miserable. Apuntaban a los que no tenían salida. Si un empleado necesitaba su salario para sobrevivir, podía ser manipulado. Si tenía obligaciones familiares, deudas, sin red de seguridad, era fácil de controlar. Derek Hudson había encontrado a su víctima, y Emily Walker estaba atrapada. Logan se inclinó ligeramente contra el mostrador, asegurándose de que su lenguaje corporal fuera relajado, no amenazante. Tenía que seguir haciendo que Jake hablara. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Jake dudó. Luego, a regañadientes, respondió. Un poco más de un año. Un año. Suficiente para sentirse atrapado. Suficiente para que Derek Hudson se diera cuenta de cuánta influencia tenía sobre ella. ¿Y nunca pensó en irse?, preguntó Logan. Jake dio una risita sin humor. Claro que sí. Logan lo estudió, esperando. Jake finalmente lo miró, brevemente, antes de desviar la mirada nuevamente. Pero, ¿a dónde iría?, murmuró. Tiene cuentas. Renta. No puede simplemente irse. Logan sabía el tipo de situación que Jake describía. Emily no estaba en este trabajo porque quisiera. Estaba porque Derek Hudson se había asegurado de que sintiera que no tenía otra opción. Y eso significaba que él tenía poder sobre ella. Poder que Logan ahora estaba decidido a quitarle. Logan mantuvo su expresión neutral, pero su mente trabajaba rápido. Necesitaba saber hasta dónde había llegado esto. Si Emily estaba siendo presionada, ¿también estaba siendo amenazada? Si se quedaba por dependencia financiera, ¿estaba Derek explotando eso de maneras más allá de la intimidación? Antes de poder presionar más, la atmósfera en la sala cambió. Logan vio cómo Jake se tensaba. No necesitaba darse la vuelta para saber por qué. Derek Hudson se dirigía hacia ellos. Los pasos del gerente del banco eran lentos, calculados, desprendiendo la misma intimidación silenciosa que Logan había visto en los jefes manipuladores antes. Jake inmediatamente bajó la mirada hacia el mostrador, pretendiendo estar ocupado. El cambio en su actitud fue instantáneo, de alguien que se estaba abriendo con cautela a alguien que acababa de recordar que no se le permitía hablar libremente. Derek se detuvo cerca de ellos, su presencia sobrevolando la conversación como una nube oscura. ¿Todo bien por aquí? Su voz era suave, pero sus ojos eran afilados. Jake fue el primero en responder, su tono rápido, ensayado. Sí, solo ayudando a un cliente. Logan se giró para enfrentar a Derek completamente, observándolo de cerca por primera vez. A mediados de los 40. Traje impecable, rasgos afilados, ojos fríos. El tipo de hombre que había aprendido a usar el poder de la peor manera posible. El gafete en su blazer decía Derek Hudson. Y por primera vez esa noche, Logan sintió algo más profundo que la frustración. Sintió ira. Derek no era solo un mal jefe. Era un hombre que sabía exactamente cuánto control tenía sobre sus empleados, y le gustaba. Derek no miró a Jake. Lo miró directamente a Logan, evaluándolo, juzgándolo. Logan pudo darse cuenta de que Derek no lo reconocía. Bien, eso significaba que todavía tenía el factor sorpresa. Logan ofreció una sonrisa casual. Solo estoy buscando un bolígrafo. Jake fue amable y me ayudó. Derek no parpadeó. Luego, sin romper el contacto visual, le dio una palmada en el hombro a Jake.
El gesto parecía amistoso para un espectador ajeno, pero Logan sabía exactamente lo que era. Una advertencia. Un recordatorio. Jake asintió un poco demasiado rápido. Sí, señor. Derek finalmente desvió su mirada de Logan y se giró hacia Jake. Vamos a mantenernos enfocados en el trabajo. No era una petición, era una orden. Jake inmediatamente bajó la cabeza, volviendo a apilar los recibos de depósito. Derek permaneció unos segundos más, como si se asegurara de que el mensaje hubiera sido recibido. Luego se dio la vuelta y se alejó. Logan mantuvo su postura relajada, observándolo irse, observando cómo los empleados se encogían bajo su mirada, observando cómo dominaba ese espacio, como nadie ni siquiera respiraba demasiado fuerte cuando él estaba cerca. Jake exhaló lentamente, frotándose la nuca. Ya no miró a Logan. La conversación había terminado. Por ahora, Logan había visto todo lo que necesitaba ver. Esto no era solo un mal gerente. Esto no era solo un ambiente de trabajo difícil. Esto era un depredador con poder descontrolado. Y ahora, Logan tenía un objetivo: derribar a Derek Hudson. Logan sabía cuando una conversación había terminado, o al menos, cuando alguien tenía demasiado miedo para continuarla. Jake se había cerrado completamente en el momento en que Derek Hudson se acercó. Su lenguaje corporal cambió en un instante, de un hombre que compartía a regañadientes la verdad a un hombre que acababa de recordar las consecuencias de hablar. Y Derek se había asegurado de eso. El gerente de la sucursal se mantenía erguido, su presencia sobrevolando a los dos. Pero su sonrisa era calculada, pulida, una falsa cortesía que ocultaba algo mucho más oscuro debajo de la superficie. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó Derek suavemente. Logan lo miró directamente a los ojos. No parpadeó, solo haciendo conversación. Su tono era plano, casual, como si no estuviera parado frente a un hombre que claramente prosperaba con el control. La mirada de Derek no vaciló, pero había algo en la forma en que su mandíbula se tensó ligeramente, en la forma en que sus dedos se movieron a su lado. Estaba calculando, evaluando, tratando de averiguar si Logan era solo otro cliente, o algo más. Luego, en un gesto que parecía inocente pero que no lo era en absoluto, Derek puso una mano firme en el hombro de Jake. Vamos a mantenernos enfocados en el trabajo. Jake apenas asintió. Sí, señor. Logan no pasó por alto como Jake mantenía la cabeza baja, como sus hombros se encorvaban ligeramente, como si tratara de hacerse más pequeño. Era un comportamiento instintivo, condicionado, la reacción de alguien que había aprendido de la manera difícil que la desobediencia no era una opción. Derek Hudson gobernaba este lugar con miedo, y ahora Logan lo había visto de primera mano. Logan exhaló lentamente y dio un paso atrás. No había terminado aquí, ni mucho menos, pero necesitaba un momento para procesarlo. Necesitaba un plan. Al salir, Logan se apoyó contra el costado del edificio, sacando su teléfono. No para revisar mensajes, no para llamar a nadie, solo para pensar. El cálido aire de Cincinnati hacía poco por calmar la lenta quemazón de frustración que se iba acumulando en su pecho. Todo lo que había visto hasta ahora indicaba un ambiente de trabajo tóxico, pero algo en esta situación se sentía incluso peor que eso. Emily no solo estaba miserable en el trabajo, estaba asustada. Y ese tipo de miedo no venía de un trabajo difícil o un gerente grosero. Ese miedo venía de algo más profundo, algo personal. Logan estaba perdido en sus pensamientos cuando, como si el destino hubiera intervenido, la puerta lateral del banco se abrió. Una figura salió, soltando un suspiro lento, estirando los brazos. Tyler. Logan observó cómo el joven cajero sacaba su teléfono, desplazándose por los mensajes. Se veía agotado. Perfecto momento. Logan metió el teléfono en su bolsillo y caminó hacia él de manera casual. ¿Día largo?, preguntó, manteniendo un tono ligero. Tyler miró hacia arriba, sobresaltado por un segundo, pero luego asintió. Sí, los viernes siempre son ocupados. Logan se inclinó ligeramente contra la pared, imitando la postura relajada de Tyler. Apuesto a que es aún más difícil cuando tienes un gerente como Hudson. La reacción de Tyler fue inmediata. Sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono, sus hombros se tensaron, no de manera dramática, pero lo suficiente como para que Logan notara la vacilación. Es estricto, dijo Tyler con cautela. Le gusta que las cosas se hagan de cierta manera. Logan asintió lentamente. ¿Es eso normal en los gerentes? Tyler vaciló de nuevo. Estaba debatiendo, decidiendo si confiar en Logan o cerrarse por completo, igual que lo hizo Jake. Luego, con una voz que apenas superaba el susurro, finalmente habló.
Hace que Emily se quede tarde, sola. El estómago de Logan se revolvió. Por un momento, ninguno de los dos habló. Una sola frase, 7 palabras que lo cambiaron todo. Hace que Emily se quede tarde, sola. Era la pieza que faltaba. La razón por la cual Emily se veía tan destrozada en la sala de descanso. La razón por la cual Jake había dicho que ella no podía permitirse irse. La razón por la cual Tyler vaciló antes de responder incluso las preguntas más básicas sobre su jefe. Logan había tenido razón desde el principio. Esto no era solo un lugar de trabajo tóxico. Esto no era solo un mal gerente. Esto era un gerente depredador. La mandíbula de Logan se apretó, pero mantuvo su expresión neutral. Tenía que seguir haciendo que Tyler hablara. ¿Alguna vez dijo algo sobre eso? Tyler negó rápidamente con la cabeza. No, pero no hace falta. Todos lo vemos. Logan exhaló lentamente. Todos lo sabían. Cada empleado de esa sucursal lo había visto suceder, pero nadie dijo nada. No porque no les importara, porque tenía miedo, porque Derek Hudson tenía sus empleos en sus manos. Emily tenía miedo de decir no. Y ahora, Logan entendía exactamente por qué. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Tyler miró hacia otro lado, claramente arrepentido de haber dicho algo. Logan asintió una vez, dejando que el silencio se asentara. Luego, le dio una palmada en el hombro a Tyler. Gracias por decírmelo. Tyler asintió de manera tensa e incierta antes de murmurar algo sobre tener que regresar adentro. Logan no lo detuvo. Solo observó cómo el joven cajero desaparecía por la puerta lateral. Luego, se giró hacia la calle, con las manos en los bolsillos, el corazón latiendo fuerte con una ira silenciosa. Esto ya no era solo otra visita rutinaria encubierta. Esto era algo más. Algo personal. Algo de lo que no iba a alejarse. Derek Hudson pensaba que era intocable. Pensaba que nadie se atrevería a desafiarlo. Pensaba que podría seguir usando su poder sin control. Pero se equivocaba. Porque ahora, Logan Carter conocía la verdad. Y estaba a punto de acabar con todo eso. Logan Carter ya había visto suficiente. Durante años, había construido Redwood National Bank sobre integridad, respeto y liderazgo, asegurándose de que ningún empleado se sintiera atrapado, maltratado o impotente. Y sin embargo, justo bajo el techo de su propia compañía, Derek Hudson había creado una cultura de miedo. Eso terminaba esta noche. Volvió a entrar al banco. Sus movimientos eran medidos, deliberados, no apresurados, no vacilantes. Ya no entraba como un cliente. Entraba como un CEO con una misión. Una misión para poner fin al reinado de Derek Hudson. Logan se dirigió directamente a las estaciones de cajeros, cruzando miradas con Emily Walker. Ella acababa de ayudar a un cliente, y aunque trató de ocultar su agotamiento, él pudo ver el peso que llevaba, la forma en que sus hombros se hundían ligeramente, cómo sus dedos se aferraban al mostrador, cómo sus ojos se movían hacia la oficina del gerente como si estuviera constantemente consciente de su presencia. Todavía tenía miedo, y Logan estaba a punto de cambiar eso. Disculpa, Emily, dijo Logan, con voz calmada pero firme. Necesito hablar contigo un momento. Emily se quedó congelada. Su mirada se desvió hacia un lado, hacia Derek Hudson, quien acababa de salir de su oficina. Su expresión se oscureció al instante. Logan esperaba que interviniera, y lo hizo. Está trabajando, dijo Derek con suavidad, caminando hacia ellos con paso lento y controlado. Si necesita ayuda, otro cajero puede atenderla. Su tono era educado, demasiado educado. Un hombre que ocultaba su autoridad bajo el profesionalismo. Logan se giró hacia él, manteniendo su rostro completamente neutral. Luego, soltó la bomba. En realidad, dijo Logan, lo suficientemente fuerte para que toda la sala lo escuchara. Creo que deberíamos tener esta conversación ahora mismo. Derek parpadeó. Dudó, solo por un segundo. Un segundo demasiado largo. Logan metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera, abriéndola para mostrar su credencial ejecutiva. Las palabras CEO, Redwood National Bank brillaban bajo las luces fluorescentes. Un suspiro fuerte llenó el aire. Un cliente cerca del mostrador se detuvo a mitad de firma, mirando en shock. Una oficial de préstamos en el fondo susurró algo a un colega, con los ojos abiertos de par en par. Pero la reacción más satisfactoria. Derek Hudson palideció. Por primera vez esa noche, Derek Hudson no tuvo una respuesta preparada. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró nuevamente. Sus manos se tensaron a los costados. Logan dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo Derek pudiera escuchar. Pensaste que podría salirte con la tuya, dijo Logan, con palabras medidas,
llenas de autoridad silenciosa. Ya no más. Derek inhaló profundamente, su máscara de confianza deslizándose. Señor, yo. Logan no lo dejó terminar. Sacó su teléfono y marcó al Departamento de Recursos Humanos. Ahí mismo, frente a todos. En el momento en que la llamada se conectó, Logan no perdió ni un segundo. Soy Logan Carter, dijo, su voz fuerte y clara para que todos en la sucursal pudieran oír. Estoy en la sucursal de Cincinnati. Tenemos un grave problema de mala conducta. Necesito que despidan a Derek Hudson, de inmediato. Un pesado silencio llenó la sala. Derek se puso rígido, su rostro tomando un tono gris ceniza. Señor, espere, comenzó Derek, pero Logan lo interrumpió con una sola mirada. La clase de mirada que termina con carreras. La clase de mirada que decía, has terminado. Al otro lado de la línea, Recursos Humanos no dudó ni un segundo. Entendido, señor Carter, requiere seguridad en la sucursal. No, dijo Logan suavemente, con los ojos aún fijos en Derek. Yo me encargaré. Derek tragó con dificultad. Por primera vez, no era él quien tenía el control. Logan bajó el teléfono pero no rompió el contacto visual. Ve a tu oficina. Empaca tus cosas. Su voz era calma, mortalmente calma. Derek se quedó congelado. Sus dedos temblaron, como si su cuerpo intentara aferrarse al poder que ya no existía. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia su oficina. Logan lo observó irse. No miró a sus empleados. No le dijo una palabra a Emily. Porque lo sabía. Había perdido. La tensión en la sucursal cambió al instante. Emily soltó un suspiro que probablemente había estado conteniendo durante meses. Jake y Tyler se intercambiaron miradas de asombro, como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. Los demás empleados se quedaron quietos, procesando el momento. Y luego, uno por uno, comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez, con un peso levantado de sus hombros. Por primera vez desde que había entrado en la sucursal, Logan vio algo que no había estado allí antes. Alivio. Emily encontró su mirada, sus manos aún temblando ligeramente. ¿Realmente se ha ido?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Logan asintió. Se ha ido. Una pequeña risa incrédula escapó de sus labios. Se cubrió la boca, sus ojos se humedecieron. Jake puso una mano tranquilizadora sobre su hombro, y por primera vez en toda la noche, ella no se estremeció. Logan se giró hacia los demás empleados. A partir de ahora, esta sucursal estará bajo revisión directa. Vamos a hacer cambios, no solo reemplazándolo, sino asegurándonos de que nadie más como él vuelva a tener este tipo de poder. Jake habló, su voz firme por primera vez. Esto no es solo por él. Logan asintió, alentándolo. Sigue. Jake vaciló, luego enderezó los hombros. La forma en que funcionan las cosas aquí, no es solo un mal gerente. La presión, el miedo de hablar, está incorporado en el sistema. Tyler asintió en acuerdo. Muchos de nosotros sentimos que si decimos algo, nos quedaremos sin trabajo. Logan asimiló sus palabras, su resolución fortaleciéndose. Eso se acaba ahora. Se giró hacia Emily, que todavía estaba procesando todo. ¿Qué pasa ahora?, Logan preguntó, dándole una pequeña sonrisa. Eso depende de ti. Ella parpadeó, sorprendida. Yo. Tú me dices lo que necesita esta sucursal, Logan dijo. Ustedes lo dicen. Por primera vez en más de un año, Emily Walker sintió algo desconocido. Control. Miró alrededor a sus colegas, a Jake, a Tyler, a las caras que alguna vez llevaron el mismo miedo que ella había sentido todos los días. Y entonces ella enderezó la espalda, levantó el mentón y habló. Necesitamos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Logan asintió. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Esta noche, Derek Hudson había perdido su poder. Y por primera vez en mucho tiempo, los empleados de Redwood National Bank habían encontrado el suyo. Derek Hudson se había ido. Lo escoltaron fuera del banco con nada más que una caja de cartón con sus pertenencias y el peso aplastante de su caída sobre sus hombros. Él había gobernado esta sucursal con miedo, creyendo que nadie se atrevería a desafiarlo, que los empleados que controlaba estaban demasiado asustados, demasiado impotentes para alzar la voz. Pero al final, se había equivocado. Ahora, el aire en el banco se sentía diferente, más ligero, más libre. El tipo de cambio que ocurre cuando un peso que había estado aplastando a las personas por demasiado tiempo finalmente se levanta. Logan se giró para enfrentar a los empleados. Sus expresiones variaban entre el asombro y el alivio,
Pero había un hilo común entre todos ellos. Por primera vez, no miraban sobre sus hombros. No estaban esperando que algo malo sucediera. No tenían miedo. Logan respiró hondo, mirando a los ojos de cada uno. Esto no se trata solo de deshacerse de un mal gerente. Su voz era fuerte, firme. Se trata de asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos temblaban ligeramente, ya no por miedo, sino por la abrumadora realización de que finalmente era libre. Ya no tenía que quedarse hasta tarde. Ya no tenía que temer entrar al trabajo todos los días. Ya no tenía que vivir con miedo. Jaque dio un paso más cerca, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Tyler asintió en silencioso acuerdo. Ya no eran solo compañeros de trabajo. Eran un equipo, más fuerte que nunca. La mirada de Logan recorrió la sala. Estas personas habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. Eso terminaba hoy. A partir de ahora, nadie tendrá miedo de hablar nuevamente. Hubo un momento de silencio. Luego, lentamente, los empleados comenzaron a asentir. Algunos sonrieron, pequeños, dudosos, como si todavía se estuvieran ajustando a la idea de la seguridad. Emily se secó los ojos, pero esta vez no era porque estuviera escondiendo lágrimas. Era porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba llorando por miedo. Logan se giró hacia la puerta, listo para dejarlos con su nuevo comienzo, pero antes de irse, les dejó un último pensamiento. Un mensaje para cualquiera que alguna vez se haya sentido impotente. Si alguna vez te sientes atrapado bajo el abuso de poder de alguien, alza la voz. Porque a veces, solo hace falta una persona para romper el ciclo. Y esta noche, ese ciclo había sido roto. ¿Alguna vez has experimentado un ambiente de trabajo tóxico? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu voz importa. Unámonos contra el abuso en el trabajo.